Gracias a los invitados por destinar este tiempo. Em, la discusión es muy profunda, ¿no? Ujú. No solo desde lo político, como bien lo planteaba Oscar, desde lo personal, como se ha planteado algunos. Em, Volviendo un poquito para atrás, la discusión sería, o el análisis, y seguramente los investigadores y catedráticos que tenemos aquí lo deben haber estudiado, bueno, nosotros estamos acostumbrados a analizar la libertad de expresión desde el punto de vista del medio, ¿no? Es decir, que los medios garanticen a políticos, a ciudadanos, a quien fuera, la posibilidad de expresarse, de transmitir una opinión, un punto de vista, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nuestra tradicional libertad de expresión, lo creo yo, ¿no? Sin ser periodista ni abogado, es decir, bueno, yo debo tener el derecho a que mi punto de vista, a que mi opinión, sea en el concepto que fuere, pueda ser reflejada para que otro la escuche. Bien, la pregunta es si en este caso las redes sociales, no por el nombre apellido, Facebook, en un caso Twitter o el propio Google o Yahoo, lo que sea, eh, se enmarcan en nuestra discusión desde el punto de vista tradicional de la Argentina de un medio de difusión. Es decir, ¿es un medio de difusión o es un medio reproductor? En el caso de los buscadores. Y ahí tenemos una dicotomía, es decir, porque yo, si interpreto bien, la libertad de expresión es la posibilidad de que yo pueda expresar en un lugar una carta de lectores, un comentario o lo que fuera, mi punto de vista. Bien, en este caso, como planteaba Oscar, Google o cualquier otro buscador, ¿es un medio de expresión o es un medio reproductor de algo? Entonces, este es un primer tema como para tener en cuenta, para tener en cuenta la manda constitucional, por un lado. Por otro lado, los buscadores, ordenadores, pongamos el nombre que queramos poner, ellos mismos se han autolimitado. Es decir, las redes sociales aceptan o no aceptan la publicidad. Este, Nos pasa a nosotros como partido político. Tenés que hacer un montón de trámites para poder validar la publicidad que haces en una campaña electoral. Las propias redes sociales le ponen límites a las compañías que pautan publicitariamente. Por lo tanto, si tienen el derecho a decir qué publicidad va y qué publicidad no va, de acuerdo a su perfil eh, de empresa o lo que fuera, ¿por qué no pueden hacerse responsables de los contenidos que tienen? Si son responsables para aceptar la publicidad, tienen que ser responsables para los contenidos que hay, porque si no, no funciona así, ¿no? Y el otro tema, yo creo que lo que hay que también empezar a seguir es las propias autorregulaciones que se van planteando estas grandes redes, ¿no? O que les van planteando otros. El caso de Floyd en Estados Unidos hace 3 meses atrás generó un montón de situaciones distintas de lo que venía haciendo. Ustedes observaron situaciones que se han dado, por ejemplo, de grandes multinacionales que durante un mes dejaron de pautar en algunas grandes redes porque no estaban de acuerdo con el contenido que esas redes estaban haciendo en la cuestión racial. Y tenemos hasta propias autorregulaciones de algunas grandes redes con el propio presidente de los Estados Unidos por sus distintos conceptos. O el propio caso que se dio con el New York Times. Entonces, yo creo que, como bien decíamos acá, no hay que tenerle miedo a la discusión de no hay que tener miedo porque yo creo que es un aprendizaje nuevo. Creo que vamos a tener que indefectiblemente llegar a una actualización de todo lo que es la posición jurídica que tiene la Argentina con respecto a esto. Y tenemos que identificar bien qué es lo que es un medio de difusión, qué es lo que empieza a ser un medio de reproducción, etcétera, etcétera. Fíjense una cuestión práctica. Yo en el caso, ahora ya no, pero creo que en la Constitución Nacional también, pero nosotros en la Constitución de la provincia de Río Negro tenemos la obligación por un artículo de la vindicación. Entonces yo me tengo que vindicar si soy susceptible de un... Si fuera así, esa obligación que vos tenés en la Constitución tendría que estar vindicándote 25 veces por día.
¿Y a quién encontrás para que te permite vindicar? Porque en la política tradicional de antes, vos salías, quienes somos acá en Norte de la Patagonia, te pegaba un diario, ibas al diario, dame el derecho a vindicación o dame el derecho a réplica. Y vos al otro día, capaz que con suerte, no siempre pasaba, con suerte tenía los mismos, no tenía los 20 centímetros que te habían escrachado, tenías 10 centímetros. Y en vez de la página impar, la tenías en la izquierda abajo, y si era posible, con lo necrológico al fondo. Esto era la cuestión tradicional de antes. Bueno, si vos hoy querés vindicarte, si querés tener el derecho a réplica, como político, como empresario, como dirigente gremial, como periodista, como lo que sea, como ciudadana o como ciudadano, ¿cómo ejerces ese derecho? Entonces, me parece que da como para poner todo sobre la mesa, sin ningún tipo de preconceptos, sin ninguna cuestión de pretender coartar todo como está funcionando, pero hay mucho para escribir, mucho para analizar y mucho para profundizar. Pero volviendo al inicio de la clase, yo creo que lo que sí tenemos que tener claro en Argentina es que aquellos que se denominan redes sociales, el nombre que le quieran poner, son responsables por las cosas que publican. Porque si son responsables y aceptan las publicidades, son responsables también por los hechos que publican. Y hay muchos casos. Mire usted el anteaño, antes de las elecciones, que tuvo que ver con lo que había pasado con la operación rusa en las elecciones de Estados Unidos. O sea, cuando Rusia perjudica el resultado de Hillary Clinton en Estados Unidos, Twitter reacciona y hace una gran purificación de perfiles truchos, clandestinos, etcétera, etcétera, bajaron millones y millones de cuentas. Entonces, esto creo que está marcando que si las propias empresas, si las propias multinacionales ven las fallas que tienen por el mal uso de su propia herramienta, ¿cómo no se va a animar el Estado a hacer eso? Si ellos mismos se están autorregulando. Se autorregulan con sus cuestiones ideológicas cuando se les afecta el negocio. O sea, lo que pasó el otro día con el tema del racismo, bueno, se autotuvieron que regular porque si no, la desconexión era gigante de todos aquellos que estaban en sus lugares. Lo mismo pasa con la publicidad, con todo esto, con lo cual yo creo que, Alfredo, hay que seguir buscando material de todo esto, seguir haciendo legislación comparada con los otros países, porque es un tema que más tarde o más temprano las argentinos nos van a exigir, porque nadie está exento, nadie está exento del mal uso o del perverso uso de este tipo de situaciones. Y en algunos casos, hasta tenemos que tener nosotros esto perfectamente establecido, porque hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad nacional, y no digo la seguridad nacional desde el punto de vista militar, en situaciones de crisis como esta pandemia, todo lo demás, el mal uso de cierto tipo de informaciones también es muy perjudicial para una sociedad. Miren, nosotros si ustedes analizan la red de WhatsApp hace un año atrás, vos podías reenviar la cantidad de veces que quisieras un audio, un video o un mensajito escrito por vos. Hoy no se lo puede mandar a más de 5 personas. Si las propias empresas se animan a esa autorregulación, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y esto no significa coartar la libertad a nadie, significa proteger a la sociedad y a la comunidad del mal uso delincuencial, perverso, pongámosle el nombre que queramos hacer, de una cuestión que hoy forma parte de nuestros hábitos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alberto. Bueno, lo decíamos al principio, ¿no? Si hay algo que dice en su principio estos aportes que nos propone Observacom, justamente es que el modelo de autorregulación ha fracasado.